Bueno, loco, el día de hoy me toca nuevamente estar trabajando en el golcito, algo que no esperaba estar haciendo por mucho tiempo, ya que quería usar el auto así como está y usarlo nada más, porque el VR suena y anda hermoso. Pero tenemos un inconveniente, que el otro día estaba yendo ahí a buscarnos materiales por mi zona y bueno, toda la gente que vive en Argentina, y bueno, probablemente muchos se relacionen, ya que con los autos bajos cualquier pocito es un gran obstáculo y acá está lleno de pozos. Y bueno, el otro día agarré uno que tenía como 30 centímetros, le pegué al cárter y ahora está perdiendo aceite. Así que vamos a tener que sacar el cárter el día de hoy, soldarlo, repararlo nuevamente como hicimos en un principio cuando estaba partido. Y también vamos a aprovechar que tenemos el gol acá en el taller y lo vamos a estar haciendo finalmente la admisión directa, que es lo único que me quedaba hacer del proyecto. Entonces, para empezar vamos a tener que levantar el auto. Listo. El otro día estamos discutiendo con unos amigos que madurar significa prevenir los problemas antes de que sucedan, no simplemente después lidiar con las consecuencias, como por ejemplo dejar que chorree todo el aceite del cárter al piso y ahora tener que limpiarlo. Algún día voy a decir que prevení eso en lugar de esperar que gotee todo y después estar una hora limpiando como siempre. Pero bueno, nada, manos a la obra, no me queda otra. Gracias a Dios que tengo la camilla. Así que ahora me tengo que tirar acá abajo. Sacar los 25 millones de tornillos que tiene este cárter. Y como pueden ver, es acá donde me golpeó. ¿Ven que está todo rayado? Bueno, acá, justo acá, está partido apenitas, pero suficiente como para generar un problema. Y bueno, el momento de arreglarlo es ahora. Vamos a ver si le podemos meter un refuerzo también a esto para que no nos pase vuelta. Dale, desgraciado, salí. ¿Qué tanto te estás agarrando? Empieza a correr, éxito. 1000 veces más fácil que el Vectra, sigue siendo igual. Bueno, ahora que tenemos el cárter fuera, podemos evaluar un poco mejor el daño que sufrió. Por desgracia, lo perforó porque fue como un rayón, ¿vieron? Este cárter de aluminio es muy blandito. Nada, acá le pegó fuerte, se ve que justo había como una piedrita y lo traspasó. Y si nos venimos por acá adentro y nos asomamos por este agujerito, podemos ver bien, ahí pueden ver dónde fue que hizo pelota el cárter. Y la verdad parece que ese pedazo se está a punto de salir, así que voy a ver ahora si lo puedo llegar a sacar fácilmente, y si no lo sueldo por arriba y listo. Pero bueno, ya limpié el cárter por dentro con nafta para que lo pueda soldar bien y no tenga contaminaciones. Ahora tengo que hacer lo mismo de afuera, tiene que quedar lo más limpio posible porque el aluminio si no es re difícil de soldar. Como ya saben, yo puedo soldar aluminio con la soldadora esta que tengo, la Wave 200 de RMB. Vamos a estar poniéndola en AC. Vamos a sacarle el pulso, no lo vamos a estar necesitando. Vamos a utilizar alrededor de unos 120 amperes y después de ahí lo puedo regular para abajo. 120 es una bocha, pero quiero tener buena penetración. Vamos a usarla en 2 tiempos. Así apretamos el gatillo de la torcha, arranca el arco y después cuando soltamos se apaga. 40% de limpieza. La frecuencia vamos a utilizar 150 Hz, que es lo máximo que permite esta máquina. Perfecto. Y vamos a estar utilizando un tungsteno de 2,4 milímetros, punta verde para aluminio. Sin afilar, como pueden ver ya está redondeada la punta, ideal. Y vamos a pasarle unos cordones por arriba de toda esta ralladura como para rellenar y poder tapar todos los agujeritos que no estemos viendo, porque veo uno acá, otro acá y otro acá grandes, pero tal vez tenemos algunos chiquititos donde puede llegar a perder más adelante si no los tapamos bien. Y vamos a ver qué le podemos agregar acá para mayor rigidez. Tal vez una chapa así todo lo largo, imagino. Quedé como un poquito así. Bueno, esto quedó flama, no va a perder ni loco por ahí. Y encima le metí bastante material como para que quede ya reforzada esa sección. Ahora vamos a ver qué materiales tengo para rellenar el resto.
listo, ya le acabo de soldar este refuerzo al cárter, que esta me pareció que es como la zona principal de impacto si el auto llega a pegar contra algo. Como vieron, le pegué al piso y me rayó toda esta parte. Vamos a ver en el futuro, espero que esto prevenga de que alguna piedra me corte el cárter y me vuelva a perder aceite. Ahora lo que tengo que hacer para volver a instalar el cárter, limpiar toda esta superficie, ponerle el sellador de vuelta y después pasamos a ver si le podemos llegar a hacer el día de hoy la admisión directa también. ¡Qué guarango, boludo! ¡Qué guarango! ¡Qué guarango! Pero me encanta. Bueno, loco, acabo de terminar de soldar por completo la cañería esta y les quiero comentar, para los más interesados en el tema de soldadura, los que miran los videos, que esto lo soldé. Yo soldé en corriente directa, con pulso y en 4 tiempos. O sea que aprieto el gatillo, suelto, arranca el arco y para apagarlo tengo que volver a apretar el gatillo. Después, en pulso, para que sepan, yo puse el pico de corriente en 46 amperes. Utilicé un 50% del pulso, o sea, 50% en 46 y el otro 50% en la corriente base, que lo puse en 15 amperes como para que se enfríe bien la pileta de soldadura. Y después utilicé un hertz de frecuencia, o sea que una vez por segundo cambiaba del pico de corriente a la corriente base, que, o sea, de 46 a 15. Y eso es lo que me da, es un patrón en moneditas, como a todos nos gusta ver bien los cordones de soldadura. A ver si encuentro, bueno, en realidad la ventaja de hacerlo de esta forma es que te queda bastante consistente, ya que estás como eliminando el error humano que sos vos con falta de consistencia. Entonces esto es como soldar con trampita, pero queda increíble y encima quedan unos colores divinos, ya que la soldadura no se recalienta porque estás permitiendo que se enfríe entre pulso y pulso y te queda de estos colores maravillosos en inoxidable. Así que nada, siempre me preguntan eso y sin aporte, porque con el aporte no logro que me queden estos colores.
turn. I don't fuck with you, like when you gonna learn. They try to show me fake love, but that's that type of shit that make me swerve, 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 swerve. Yeah, that's that type of shit that make me swerve, 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 yeah, swerve, swerve, yeah, swerve. Yeah, that's that type of shit that make me swerve on them. I hit that curve on them, yeah. They was chirping, so I went and flipped that bird on them, straight up to their face. Why you tryna play? I don't got the time, girl, you fine, but you fake. Yeah, I had to keep it moving, I'm on some new shit. You keep on talking about the old days, girl, you a nuisance. I roll up stunting with my homies, you bitches know me. They talking to me like they friendly, but they so phony, yeah, they so phony. All that talking really getting on my nerves. You used to hate on me, but now the tables turn. I don't fuck with you, like when you gonna learn. Bueno, loco, ya terminé de fabricar la cañería para la toma de aire frío para el VR en el Golcito. Como ven, al final terminé ubicando el MAF dentro de la cañería para no tener que reutilizar esta pieza de plástico. Entonces, para todos los que me estén diciendo que esto tiene que estar a cierta distancia del centro del caño, qué sé yo, yo cuando lo iba a hacer, cuando tenía pensado hacerlo de cañería de 3 pulgadas o 3 pulgadas y media, le iba a hacer acá un suplemento para que quede a cierta distancia del centro del caño. Pero como terminé utilizando caño de 4 pulgadas, no tuve que suplementarlo, ya que me va a quedar exactamente en el centro. Si pudiéramos ver por ahí adentro, a ver una luz, si pueden ver, está bastante centrado, así que estoy muy contento de esto. Le terminé poniendo otro ring para que selle, porque no, el que tiene original no iba a estar sellando, y esto tiene que estar bien hermético. Lo soldé bien por dentro y por fuera esto, para que no pierda nada de aire y tome una lectura correcta, ya que el MAF es muy guacho en ese sentido. Yo odio el MAF por dos razones. Una, la pieza esta de plástico, que hay que ubicarla y es horrible, no, a mí no me gusta estéticamente como queda. Y saben que para mí la estética en el vano es muy importante. Dos, es jodido con el tema de la lectura y te puede hacer que falle todo el motor si esto no está leyendo bien. Vamos a reinstalarlo por última vez. Quedó una guarangada. Ustedes saben que yo soy muy sutil con mis modificaciones, pero lo suave que salió esto lo voy a arruinar con esta guarangada. ¡Boom! Mirá lo que es esto, es casi tan grande como el motor. Carrerita, te estoy haciendo la competencia con el múltiple y la toma, Lo único que me falta es el turbote así y ya estamos. ¿Qué me olvidé? ¿Qué pasó? No les digo que los MAF son una... ¡Qué cagada! Ahí lo arranco sin el MAF enchufado y anda bien. Odio los MAF. Odio los MAF. ¡Qué cagada que son los MAF! ¿Qué hice mal? Swerve, yeah, that's that type of shit that make me swerve.